Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saluda Genaro Luis Cervantes, practicante de Aikido, Iaido y Yodo e instructor en México, Asia, Budokan. Pues nuevamente un capítulo más de nuestra serie La función educativa del Budo. Hoy quiero comenzar con una frase. Es así como enseño en mi dojo, en otros dojos no sé. Esta frase la escuché de el primer contacto con un maestro japonés hace ya más de 25 años. Y a pesar de que este maestro ya no se encuentra con nosotros, me ha seguido resonando en la cabeza y ha acompañado mucho de la labor que realizo como instructor. Pero quiero usarla para dar entrada al tema del día de hoy. Es un tema que principalmente atañe quizá a quien instruye, pero también es muy importante que lo conozca o que lo reflexione, todo practicante, creo así. Sabemos que las disciplinas marciales, obviamente son conocimientos que provienen de otra cultura, son expresiones de otra cultura, y más aún son expresiones que datan de cientos de años atrás. Más aún, yéndonos todavía quizá miles de años atrás, o por lo menos unos 2000 años atrás, en el cual podemos hablar mucho del surgimiento de varias corrientes filosóficas en Oriente. Tenemos que considerar precisamente lo que podríamos llamar la función de la transmisión del conocimiento. Si rastreamos un poquito hacia atrás, a esos cientos de años, miles de años, encontraremos alusión a tres aspectos que conformaban lo que ahora le llamaríamos posiblemente la didáctica de la enseñanza, más contemporáneamente obviamente. Antiguamente, existía la cultura de heredar la transmisión de las enseñanzas y dar autorización de estudiar y enseñar esas escrituras o cuerpo de conocimiento, como le queramos llamar. Entonces, la transmisión era un aspecto, una forma de heredar lo que se conocía. Y de alguna manera de permitir la práctica de eso por parte de una persona. Acompañado a esta noción podemos rastrear ideas como lo que ahora le podemos traducir como empoderamiento, muchas cosas iban acompañadas de rituales que quizá a la fecha ya no nos resulten tan cercanos por brecha cultural, bien porque no son necesarios posiblemente en la actividad que realizamos. Y ya venía como tercer aspecto todo el cuerpo de instrucción didáctica, cómo practicar un cuerpo de conocimientos, cómo realizar una práctica de cierto conocimiento, posiblemente muy relacionado con el aspecto del entrenamiento mental. Entonces, podemos rastrear antiguamente tres expresiones diferentes se complementarían. Un proceso didáctico de heredar el mensaje y el significado
de una enseñanza y no solamente el mero método o forma de practicarla, que es quizá poco el sentido que podríamos decir actualmente de una didáctica. ¿Ok? Entonces, este proceso precisamente lo podemos reflexionar en algunos aspectos marciales, sin profundizar mucho, pero sí encontrando algunos referentes. Quizá marcialmente nos sea más cercano la noción, o por lo menos en el Budo japonés, la noción de cómo se generó el cuerpo de conocimientos desde pues antes del año 1000 y cómo ese cuerpo de conocimientos transitó también por diferentes cambios, pero curiosamente podemos encontrar atisbos de cómo ese conocimiento pasaba del maestro a alumnos, y en un momento dado cómo tenía que ser practicado, y en un momento dado cómo pues el alumno a través de este concepto Shuhari pues tenía una especie de etapa de madurez respecto a ese conocimiento, pero se preservaba esta noción pues como de absorber las enseñanzas y posiblemente obtener una licencia sobre ellas, una licencia para poder enseñarlas, o bien pues en un momento dado incluso llegar a suceder a un maestro de forma tal que ese cuerpo de conocimientos pues no se perdiera y pues se transmitiera, ¿verdad? O en un momento dado se enriqueciera a través de pues lo que podremos llamar un ryuha o el nacimiento de un nuevo ryu en su momento, de una nueva escuela. Entonces sabemos perfectamente que aunque este concepto mucho más antiguo como transmisión, empoderamiento e instrucción pues era mucho más atrás, pues podemos encontrar estas reflexiones, estos indicativos presentes en la preservación precisamente de una enseñanza, de un cuerpo de conocimientos. Entonces, es muy importante precisamente considerar que una transmisión antiguamente no necesariamente era algo breve, algo en un instante, podría ser muy rápido, pero también el transmitir un cuerpo de conocimientos expresado por un maestro podría durar meses por ejemplo, de transmisión oral, ¿no? Entonces no necesariamente es algo que podemos considerar como breve, como a veces sentimos que la transmisión de un conocimiento actualmente podría ser, como cuando nos enseñan matemáticas, pues 2 más 2 mediante alguna metodología y de alguna manera comprendemos que es 4 y luego podemos hacer algunas operaciones. Entonces esa transmisión puede ser extensa, no necesariamente breve, y bien sabemos que normalmente tanto en nuestro entendimiento marcial como en aspectos del entrenamiento mental u otro tipo de técnicas contemplativas, usualmente las transmisiones vienen pues de maestros calificados. Usualmente hablamos de un maestro calificado porque el hecho es que ha puesto en práctica esas enseñanzas, ha obtenido cierto cuerpo de actualizaciones, realizaciones, logros, ¿verdad? En sí mismo, lo que comentábamos, más allá incluso de lo que podríamos definir como maestría sobre el sí mismo, tiene maestría sobre ese cuerpo de conocimientos y entonces precisamente pues es lo que transmite, ¿no? En un momento dado, no solamente se asegura de preservar de alguna manera las enseñanzas lo más puras o lo más correctas posibles, sino en un momento dado haberlas validado a través de su propia experiencia y en ese sentido pues preservar el mensaje y el significado de las palabras, ¿no? Entonces, dicho esto, es muy importante reflexionar en esto. Este sentido de transmisión, más allá de lo que podemos entender como a nosotros actualmente nos gusta marcialmente sentir
como que hay un linaje o que lo que voy a aprender es auténtico, que es lo más apegado precisamente a algo tradicional, y son expresiones que muy usualmente usamos en nuestro contexto contemporáneo. Este proceso es muy significativo porque previene la distorsión de la enseñanza. Esa es, creo que, la cara más importante de esa tradición milenaria de transmitir, empoderar, instruir. ¿Qué entenderíamos por distorsión de una enseñanza? Bueno, tomemos algunos ejemplos o quizá hagamos algunas aseveraciones. Distorsionar una enseñanza es olvidar las cosas que deben ser practicadas. Quizá mucha gente aquí se familiarice con el concepto keiko como práctica, pero atrás de eso está un concepto que es okeiko goto, las cosas que deben ser practicadas. Y más aún si uno entiende o profundiza en el sentido de keiko, uno entenderá que se refiere al aspecto de considerar el pasado precisamente. Entonces, una forma de no distorsionar la enseñanza es no olvidar las cosas que deben ser practicadas. Otra forma de distorsionar la enseñanza es practicar algo que no es apropiado o practicarlo con una actitud inapropiada. ¿Sí? Muchas veces, quizá quien esté más familiarizado con alguna tradición contemplativa sabrá que hay mucho conocimiento, tanto que parecería que uno puede abrir libros y asistir a diferentes conferencias, enseñanzas, iniciaciones que incluso actualmente aún se llega a mencionar esa palabra en algunos eventos precisamente. Entonces, eso no quiere decir que no hay una secuencialidad o un cuerpo de conocimientos que son más apropiados, como siempre se menciona, para alguien de criterio inicial, alguien que tiene un poco de experiencia, alguien que tiene más experiencia. Realizar una práctica que demandaría cierta experiencia podría tener un resultado contraproducente inclusive en la persona, o bien precisamente esa persona relacionarse inapropiadamente con un conocimiento. Esto, en un ejemplo muy sencillo, es por ejemplo cuando un practicante de Budo dice decimos que es practicante de Budo de café, ¿verdad? Budo para el café. Entonces es como tengo un cuerpo de conocimiento solamente para tener algunas interesantes charlas con algunos amigos o amigas. Otra forma de distorsionar las enseñanzas es precisamente enseñar algo inapropiadamente. En toda esa tradición y el hecho de transmitir una enseñanza es precisamente no solamente tener o poseer ese conocimiento, poderlo practicar adecuadamente, sino en el momento en el que lo voy a transmitir y voy a replicar el proceso, yo precisamente lo realice de manera apropiada, siguiendo precisamente ese mismo criterio que antiguamente se ha realizado, o de una manera precisamente que haga que esas enseñanzas se mantengan vivas. Entonces, de esa parte podríamos decir que en efecto, pues me mantengo dentro de una corriente. En resumen, al hablar de estas distorsiones, lo que tenemos que precisamente que tener presente es que esta filosofía de transmitir previene los peligros mentales. Por supuesto que muchos físicos, ¿verdad? Por supuesto, el hecho de no
desear meramente lastimarse una práctica ya es un logro, o no desear lastimar a otros, o no enseñar lastimando a otros, por supuesto que es un logro. Pero si hablamos de los peligros mentales, esto precisamente tiene que ver con aspectos que pueden no estar escritos en un código moral, pero que son muy importantes. Y uno de los aspectos más importantes de protección mental que este ciclo de transmitir, empoderar, instruir nos ayuda es precisamente para evitar la arrogancia. Dicho de otras palabras, cultivar el antídoto de la arrogancia, que es la humildad. En resumen, podríamos decir que estamos mencionando un proceso de cómo formar una actitud humilde. ¿Ok? En este sentido, muy ad hoc ahora, el momento en que incluso estoy realizando este video que se está compartiendo, creo que cabe un excelente consejo, compartir un consejo. Saber cómo aplicar las reglas a una situación cambiante es una habilidad, y parte de esa habilidad es la humildad. ¿Sí? En este momento debemos tener presente precisamente que se trata precisamente de mantener vivas estas reglas de transmisión y que esas reglas de transmisión no se han borrado. Una situación cambiante no implica que se borren esas reglas. Quizá otra cosa es percibir una especie de vacío de enseñanza, o un vacío de maestros, pero no es así. En general, en este momento, pues sabemos que no podemos reunirnos como comunidad. Por cierto, quienes han visto el video de El Samurái y la Mosca, bueno, en este momento estoy experimentando ese video. Perdón por la interrupción, tengo aquí un pequeño mosquita que pues me está alegrando el video. Bueno, en general, nuestro sentido de comunidad pues es el que tiene que verse fortalecido precisamente, y no un sentimiento de una especie de vacío de enseñanzas. Creo que también es muy importante reflexionar en el sentido de que la forma en la que abordamos una situación cambiante como la que estamos viviendo, a la cual podemos llamarle una contingencia, entonces las soluciones con las que atendemos a esta contingencia debemos estar muy atentos a que no se conviertan los problemas que tendremos que resolver mañana. Entonces es así como es muy importante en este momento, creo yo, mantener la reflexión sobre este proceso que se ha mantenido durante milenios, cientos de años en la tradición marcial, que ayuda precisamente a que la tradición marcial se mantenga viva, ayuda al hecho de que incluso nosotros podamos hacer expresiones tales como que nos gusta aprender algo tradicional o nos gusta aprender de un maestro calificado. Bueno, si es así, entonces tenemos que respetar, cuidar, atender, conocer precisamente lineamientos que vienen de muchos años atrás precisamente, de forma que contribuyamos a esa conservación de las enseñanzas, a una correcta transmisión de esas enseñanzas. Y debemos de alguna manera evitar, a través de actitudes como se mencionó la arrogancia,
evitar precisamente que se distorsionen las enseñanzas en sí mismas, lo cual también hace muchos años, cientos de años, miles de años atrás, se puede decir como los momentos de oscuridad de una enseñanza, los tiempos oscuros de un conocimiento, que precisamente una de sus características es la distorsión de esos conocimientos. Y en un extremo, tal cual si pareciera una especie de oráculo, pues se presagia precisamente que esos conocimientos pueden caer en la oscuridad de las bibliotecas, en la oscuridad precisamente de mantenerse en libros precisamente, solamente resguardados ya precisamente en libros de historia. Entonces, a pesar de que los mismos maestros de hace miles y cientos de años han hecho aseveraciones como estas últimas, precisamente de contribuir a que el conocimiento sea valioso para el desarrollo humano, para el sentido de humanidad, para el sentido de compasión, pues precisamente ellos mismos pues nos han transmitido estas mismas precauciones, estos cuidados. Bien, confío que esta reflexión del día de hoy sea útil para ustedes, y bueno, cierro precisamente con la misma afirmación con la que comencé. Es así como enseño en mi dojo, en otros dojos no sé. De alguna manera el dojo también es el reflejo de esa transmisión, es mantener vivas enseñanzas que nos han sido dadas por quienes consideramos nuestro sensei, y esos a su vez quienes consideramos sensei. De forma precisamente que una tarea del dojo es preservar esas transmisiones, preservar esas enseñanzas, y de alguna manera no es que nos importe lo que se haga en otro lugar, simplemente tenemos que mantenernos de alguna manera fieles a cierta enseñanza recibida, para que en el momento en que tenemos que transmitirla, lo cual puede significar un sentido de autorización, permiso, no solamente para practicar o para enseñar, ¿verdad? En un momento dado que tenemos que ser cuidadosos con nuestra instrucción didáctica, pues precisamente lo hagamos correctamente. Entonces, precisamente eso es lo importante. Como lo mencionamos en el aspecto, en el anterior video de liderazgo, o precisamente en otro video como la metáfora de las vasijas, son cosas muy útiles para tener presentes en este tiempo, y precisamente pues no contribuir a usar la enseñanza, a usar nuestro conocimiento, las cualidades que vamos obteniendo, lo mencionábamos en el aspecto de liderazgo. Pues es muy diferente orientar todo eso al control, al poder o a la competitividad, y orientar las enseñanzas, incluso esta misma charla, espero que así lo sea, que sea de beneficio, y que contribuya precisamente en el sentido de respeto, por ejemplo, que también es importante para el Budoka, respetar lo que proviene de miles de años, cientos de años, y contribuir solamente a pasarlo, tratando, como diría precisamente ahora conocimientos científicos más modernos, lograr pasarlo sin intervenir, sin alterarlo, ¿verdad? Porque precisamente los budokas sabemos que nuestro ego está muy presto para alterar precisamente esos conocimientos. En este momento tenemos que precisamente estar cerca de nuestro senpai, de los sensei, gente con más conocimiento, nos puede ayudar precisamente a eso, a evitar que el ego se nos vaya a las nubes en estos momentos. Pues un gusto, y reitero,
es así como enseño en mi dojo. En otros dojos, no sé. Hasta luego.